Muy bien, ayer finalmente el señor Hernando de Soto anunció que renunciaba al partido Progresemos, por el que supuestamente iba a postular a la presidencia, o en eso se fue convirtiendo después la situación, iba a competir internamente por convertirse en el postulante presidencial de ese partido. Hubo, como ustedes saben, pues una controversia, una disputa entre el partido, el presidente del partido, el señor Jaimes, y el señor de Soto. El señor de Soto dijo que si no se cumplía aquello que Jaimes había firmado, pues él iba a renunciar, y finalmente renunció y ya no puede ser candidato a la presidencia, porque para ser candidato a la presidencia hay que estar inscrito, o había que estar inscrito en un partido desde una fecha que ya pasó. Él finalmente ha renunciado al partido en el que estaba inscrito. Hoy ha declarado, digamos, hecho comentarios más que declaraciones sobre la situación que ha enfrentado y sobre lo que podría depararle el futuro. Vamos a escuchar a Hernando de Soto. No, yo ya hemos renunciado al partido político. La idea aquí es que vamos a crear un sistema superpartidario, que es lo que ha ocurrido en cualquier país que tiene crisis. No excluye el hecho, si tenemos una propuesta interesante, de unirnos con otro partido para tener una voz constante. Hemos entablado conversaciones con 10 partidos. Pero lo más importante para mí, aparte de estos partidos que han sido... ¿Se puede saber algunos nombres? No se puede, porque no nos hemos casado y tenemos 10 novias, ¿cómo vamos a dar nombres? Es decir, hemos sido utilizados y él ha violado en ese sentido los acuerdos, y lo único que hemos exigido es que los cumpla. Entonces me ha dicho, hay la posibilidad de pasar por el Poder Judicial, digamos que eso es posible. Bueno, pues lo gano en 10 años, ¿de qué nos sirve? Por eso es que nos hemos separado, lamentablemente. ¿Cómo? ¿Se va a desafiliar del partido? Sí, claro, ya lo he hecho. No, pues yo nunca, en el acuerdo, yo nunca me he llamado ni candidato ni precandidato. Son ellos que me han llamado un candidato. Yo no tengo absolutamente ningún problema de competir. La democracia es competir. Lo que ellos han tratado de hacer es demostrar de que yo tendría un problema con otro candidato. No tengo ningún problema con otro candidato. Lo que sí me molesta es que todos los otros candidatos o pretendores a candidatos tienen unos prontuarios de lo más dudosos. Pero no... Muy bien, dice que está hablando con 10 partidos políticos, serán de naturaleza distinta, me imagino que el partido Progresemos, por lo precario de la institucionalidad de ese partido, digo yo, pero no queda claro para qué está conversando. Podría sí ser invitado y estar en una lista para el Congreso como senador, nos imaginamos, más que como diputado. También habló en la entrevista que tuvo acá en Canal N, a propósito de convertirse él en el presidente de una alianza o de una opción política y, en fin, tomar decisiones sin ser candidato. Veremos qué cosa le depara el futuro al señor de Soto y en general a los otros candidatos, porque, como venimos diciendo en el programa de un tiempo a esta parte, parece que la campaña finalmente está calentando. Y para comentar acerca de esa circunstancia, estamos con 3 ex congresistas y un presunto candidato a la presidencia. Me refiero, empecemos por Víctor Andrés García Belaunde, militante de Acción Popular, dirigente, y él es el que no, digamos, hace un misterio a propósito de sus intenciones de postular internamente. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Juan, buenas Voy a noches. terminar de presentar y después entramos en eso. Está también Gilbert Violeta, que está en Fuerza Moderna, ¿no es cierto? Fuerza Moderna. Así es, y también quiere ir al Congreso. Yo voy al Congreso, sí. ¿Diputado o senador? Sí, diputado, Diputado. al principio. Y Juan Cheput, ex congresista, pero no estás... En ningún partido todavía. Y Pero sí pienso postular al Senado, de invitado. como invitado, efectivamente. No estoy inscrito en ningún partido. ¿Quiénes son los Hay varios, pero yo, como siempre he dicho desde el primer instante, cuando ya cierre con uno, ese partido es el que va a tener que anunciarlo, ¿no? Yo preferiría que ellos lo hagan. Ok, bueno, buenas noches a los 3 caballeros. Buenas noches. Muy bien.
Iba a decir algo a propósito. No, en el Partido Acción Popular no hay candidatos a la presidencia. Todavía no hay candidatos No hay en ningún candidatos a partido, nada, y hay- pero salvo autodenominados candidatos. Bueno, eso es otra cosa, pues siempre hay espontáneos en la política y también en los partidos, por supuesto, ¿no? Pero no, lo que va a haber es en algún momento determinado precandidatos y habrá una elección que va a ser por delegados el 7 de diciembre. Se reúnen primero la elección de los delegados unos 10 o 15 días antes y ahí saldrá recién el candidato oficial del partido. Ok, pero a lo que iba yo es que existe en usted una disposición a hacer eso. Total, Ya claro eso. que sí, pero Así como existe pero no disposición depende- en los dos invitados de postular pero al no Congreso. depende de mí. Todavía depende- no son candidatos. Claro, no depende de mí, depende del partido que quiera. Depende también de que la persona esté de acuerdo, porque Sí, si yo la estoy persona no dispuesto. quiere postular, no hay manera de que la lleven con Yo- caballos salvajes, yo lo estoy arrastren dispuesto- al... Yo estoy dispuesto a decir sí, Ajá. pero primero tienen que venir, ¿no? Cierto gente representativa de las bases de mi partido que quieran postularme, que lanzarme, que crean que yo pueda ser un buen representante del partido en buena hora, claro que sí, pero no es una decisión personal, es una decisión del partido. Bien, ¿cómo ven ustedes lo que le ha ocurrido al señor de Soto? ¿No era previsible? Totalmente previsible. Que, digamos, vinculándose a una organización de esas características, esto tuviese un final... No, pero a mí lo que me sorprende es que el mismo Hernando de Soto presente un documento que no tiene nada que ver con la ley de partidos políticos y que lo quiera presentar como un acuerdo que se tiene que honrar a todas luces, ¿no? Entonces... Bueno, el otro yo- señor había empeñado sus palabras. Claro, es pero una mira- cuestión de honor, pero no podía cumplirse porque De va acuerdo, contra la ley. así es un compromiso de honor, como ha señalado Hernando, Sí. pero por otro lado es sorprendente que una persona que promueve la formalidad se comporte de manera tan informal, ¿no? Porque pretender de que ese documento iba a consagrarse luego en una estructura partidaria y sobre todo hay cosas que yo he leído que la verdad es que desde un primer, cuando lo he leído dije que no, nadie podía estar de acuerdo con eso, tener la potestad de elegir a los candidatos, ocupar la presidencia de la comisión política, él y 3 personas allegadas a él, y el presidente del partido sería la cuarta, con lo cual tendría minoría absoluta, cosas por el estilo que iban a un rumbo de colisión. Ahora, la política es la gestión de la frustración. Si ellos han querido sacar esto adelante, han podido ceder, cada uno en algunos pasos, en algunas exigencias y poder continuar hacia adelante, pero no ha habido ese propósito de parte de ninguno de los dos, ¿no? Y se ha llegado a esta situación, a este colofón ya como consecuencia Da de la impresión intransigencia. De que aparecieron otros candidatos dentro del mismo Progresemos. ámbito y que comenzó por alguna razón a verlos con más entusiasmo. Mira, en política siempre hay un juego detrás de cámaras. Entonces a mí no me sorprende de que no solamente haya un candidato al interior de Progresemos, sino que haya voces por allí que estén diciendo vente conmigo, déjalo, porque obviamente Hernando de Soto le quitaba 5 puntos a cualquiera de los otros que están en contienda. Así que de eso también estoy seguro que tiene que haber habido algo. No, yo creo que Hernando es un hombre muy valioso, evidentemente, muy inteligente, hubiese animado muchísimo la campaña electoral, además la hubiese elevado inclusive el nivel del debate, etcétera, pero de política y de partidos no sabe nada, o sea, está pensando que la política se hace aquí como se hacía el año 50, que te ponías de acuerdo con 2 o 3 personas y aquí no pasó nada, te ponías de acuerdo y te lanzaban. Y ya no es así, hoy día hay una serie de normas y de reglas, y hay... Ha sido candoroso. Exactamente, exactamente. Yo creo que no se ha dado cuenta, esto no es un contrato de trabajo. Él no firmó un contrato de trabajo, o un contrato de asesoría, donde él pone las condiciones y dice, no. En un hipotético gobierno encabezado por Acción Popular y en particular por uno de sus candidatos, ¿lo llamaría para que tuviese alguna función? No, yo creo que Soto es un gran consejero siempre, ¿no? Lo ha sido antes y lo es Ya, ahora. pero esa no y lo termina será de en ser el una futuro. respuesta a lo que le estoy preguntando. No, pero como consultor, claro que sí. No en un cargo ejecutivo, porque creo que se requiere ahí una dedicación exclusiva, mucha energía, mucha decisión, algún tipo de experiencia gubernamental, haber sido parte del Estado en un momento determinado. Pero creo que consejero siempre ha sido muy interesante y muy brillante, ¿no? Gilbert. Bueno, yo comienzo por destacar las cualidades de Hernando de Soto, ¿no? Creo que en la política peruana
él ya fue candidato además presidencial, hay pocos hombres con ese nivel, ¿no? Y esos conocimientos como los que tiene Hernando. Eso uno. Pero creo que esta campaña particularmente para él comenzó mal desde el inicio. Él anunció su candidatura o precandidatura o intención de participación política con una plataforma, ¿no? Capital Popular o algo por el estilo, mientras el partido anunciaba la candidatura de Hernando con otro nombre, Progresemos. Desde ahí nada más se notaban que estaban hablando dos idiomas distintos. El partido, el de la intención de coaptar a Hernando de Soto y la de Hernando de Soto más bien de abrir a una plataforma más amplia. O sea, desde el inicio tuvieron intereses distintos y terminó como era previsible, ¿no? A mí me da la impresión de que uno quería utilizar al otro y otro quería utilizar al uno y que en ese camino se produjo el desencuentro. Bueno, Hernando quería hacer una plataforma, un Claro. frente, y el partido lo que quería era que Hernando sea su candidato. Y que En fuese resumen fue candidato así. en sus condiciones. En sus condiciones, ¿no? Y Hernando quería que el partido fuera el partido en sus condiciones, a eso se lo Y con un acuerdo que obviamente, como dice Juan, era imposible de que se cumpla, ¿no? Pero ¿en qué momento lo han querido hacer? Mira, la política es el mundo de la acción. Han pasado 10 meses y en esos 10 meses no ha habido diálogo. Yo he escuchado en diversos medios que ambas personas, ¿no? Tanto Paul Jaimes como Hernando, decían que no tenían contacto. Cuando todo este periodo, estos 10 meses han tenido que ser, en política las cosas no se hacen solas, ¿no? Entonces, ellos han tenido que conversar, dialogar, no han dejado que esto se incube hasta que van llegando los plazos, ¿no? Y mira, este final hubiera sido, si no se hubieran ampliado los plazos hace un mes y medio, y a pesar de ese estirón, no ha habido diálogo. Pero además un enorme desconocimiento de las reglas electorales. Por ¿no? supuesto, Enorme. completamente. O sea, hay leyes que hay que cumplir, la democracia interna, por ejemplo. La ley de partidos políticos. Tan simple como eso. Y prácticas políticas electorales. O sea, en 10 meses ha podido Hernando de Soto con su gente viajar por todo el Perú, levantar a sus bases, confirmar sus bases, ratificar sus bases y a su vez él que sea acogido en ellas, ¿no? Para poder tener una mejor fuerza. Un Hernando de Soto con 8%, por ejemplo, si es que hubiera hecho ese trabajo que dice Vitocho, no sale del partido, ¿no? O sea, pero no ha habido, ambos han practicado la ley del mínimo esfuerzo. Ahora, lo que tú decías en el preámbulo al inicio, es una cuestión que también a mí me sorprende lo de Hernando de Soto, pretender hacer él ha dicho algo así como algo suprapresidencial, ¿no? O sea, ser un superconsejero con un grupo de partidos. Mira, salvo el poder, todo es ilusión. Esa figura no existe, ¿no? O sea, eso de convertirte en el gran consejero de varios partidos simplemente no existe. Y sobre todo ahora, que hay 43 partidos. ¿A quién buscas? ¿Quién va a ser parte de tu plataforma? Es muy complicado. Hay partidos que tengan 0.01. ¿A eso los vas a llamar? Bien, aparte de eso, otra noticia importante esta semana es la que ha comunicado Nuevo Perú. Verónica Mendoza no va a ser candidata a la presidencia, no va a ser la candidata a la presidencia de esa agrupación política que ahora ya tiene inscripción. Es decir, son ya dos candidatos que uno daba por descontados, iban a competir en las elecciones del próximo año, que ya no lo van a hacer porque hay que tomarse en serio lo que ha dicho la señora Mendoza. No creo que haya dicho, no voy a ser candidata para después de tocar margaritas y finalmente postular, ¿no? Yo creo que la opción del Senado se está convirtiendo en importante, perdón. Pero sí, Bueno, a Gilbert le toca... Son dos candidaturas que se suman ya a una larga fila de candidaturas que vienen cayendo, como la de Carlos Añaño en su oportunidad, la misma de la de Hernando de Soto. Alberto Fujimori dijo en su momento que iba a ser candidato y bueno, la muerte, ¿no es cierto?, interrumpió ese proceso. González Aulechea, Sillonis, bueno, el PP Sillonis, abunda ¿no? en Es candidatos. decir, hay una lista bastante grande de personajes. Pero esta semana dos de los que ya han postulado, digamos, se han caído. Y probablemente sigan cayendo, ¿no? En el caso de la señora Mendoza, ella misma por lo menos lo que se sabe es esta dinámica como la que ha ocurrido con Hernando de Soto, aparentemente estarían ocurriendo también con otros partidos, porque, digamos, muchas personas que quieren ser candidatos creen que pueden imponer sus condiciones por encima de la propia ley electoral y por encima de la propia estructura partidaria. Y eso es un problema, ¿no? Y eso puede tener un reflejo de repente en una o dos candidaturas más. Hay rumores, que no sé si ustedes han escuchado también, de que Carlos Álvarez Justo tiene problemas con su organización, o la organización política con la que pretendía, o pretende todavía, postular a la presidencia, pero es el mismo problema. Es exactamente el mismo. Como el de Hernando. Problema, sí. Sí.
Ahora, el problema acá también es que estos no son partidos, son clubes de amigos o membretes de gente que forma su partido, a veces con firmas falsificadas, eso habrá que verlo porque me parece que hay muchas por allí, y ofrecen el partido a algunos interesados en ser candidatos. Entonces acá no hay un partido que viene de atrás preparándose y sacando a su militancia para que postules, no, sino son personas que buscan membretes para poder postular. Así es. Y quieren imponer sus condiciones unos y membretes que buscan candidatos para sobrevivir. Exactamente, ¿no? O sea, exactamente. El hambre y la necesidad. Entonces estamos hablando de una informalidad tremenda en la política, mucho más que de lo que había antes. Marisol Perestello también está en problemas con su propia organización porque por el problema denunció a sus líderes, ¿ah? Eso pues O sea, eso es más que ruptura. a un callejón sin O sea, salida, eso ¿no? terminó también. Sí, O sí, sea, ya con salió. afiliaciones fraguadas es un problema, porque Es uno que, dice, mira, si así se inscriben, ¿cómo gobernarán? Claro, va a haber un proceso de decantación, de Sí. todas maneras, ¿no? De acá a los próximos meses. Y yo creo, la primera gran etapa va a ser cuando se vean las alianzas de acá ¿cuándo? A fines de junio, ¿no? Que ya se empiecen a consolidar las alianzas. Y yo creo que ahí hay también mucho de inexperiencia en algunos partidos que creen que en política las sumas siempre agregan, ¿no? Cuando hay sumas que restan. Entonces yo veo una vorágine de personas que se están llamando por teléfono, que vamos juntos, etcétera, etcétera, sin ver parte programática, sin ver distribución, sin ver lo que van a decir internamente sus cuadros a nivel nacional. Y eso va a generar otro grupo de salidas, ¿no? En este proceso de decantación que va a haber, y al final vamos a quedarnos alrededor de 20 partidos. Lo que pasa, lo que decía Juan es cierto, pero lo que pasa también es que hay un incentivo para seguir en el partido, que es que el que es candidato a la presidencia puede ir al Senado. Entonces, ese es un incentivo perverso, que no ayuda mucho a lo que estamos hablando ahora. Lo que pasa es que el mensaje de quien postula a la presidencia y al Senado es un poco desalentador. Es decir, en realidad estoy postulando a la presidencia, pero para hacerme notorio. Bueno, pero- porque si no estoy seguro de mis Así es. posibilidades, y mi premio consuelo lo tengo acá. Pero eso lo inauguró pues Fujimori el año 90, ¿no? Bueno, no, existía de antes, creo, ¿no? No existía la posibilidad. O sea, No, existía el año 85, claro. pero el año 90 fue la culminación. En el 80 también. En el 80 también, yo El recuerdo, 80, no lo sé. Tudela Chopitea no postuló. No, fue candidato. A la presidencia, al Senado y a diputados, a las tres cosas fue. No lo sé. Y yo creo que No sí, sé, por porque el la, MDP. la segunda vuelta entró en vigencia el 85, no el No, 80. sí, no, pero esto no Y tiene nada que ver con la otras segunda vuelta, disposiciones sí. también parecidas. No lo sé, habría que revisarlo. Ujú. Pero Pero, ¿qué les parece la decisión de Verónica Mendoza y la persona que ha colocado o que el partido ha colocado en su lugar como candidata? A mí me parece que Verónica Mendoza es una candidata que por lo menos en su bloque de izquierda, porque a cada uno finalmente hay que medirle en su respectivo grupo electoral, Sí. en su grupo de izquierda había perdido ya muchísimo espacio, ¿no es cierto? En la elección anterior, pero además porque surgieron otros líderes en la izquierda y la vigencia de ella este último tiempo ha sido próximo a cero, y peor con su presencia cercana con el señor Pedro Castillo. Que desdecía muchas de las Creo que el hecho de ser la aval de Pedro feministas, Castillo y de haber puesto ministros como Anaí Durán y otros en el gabinete de Pedro Castillo, la asoció claramente a ese régimen y que terminó pues por la pata de los caballos, ¿no? Y este otro candidato, que es una persona intelectual, entiendo yo, de origen aymara, se parece más al candidato con el que podría identificarse el sur andino. Finalmente, Verónica Mendoza es una chica que podría haber estado en el franco peruano, digamos. Y entonces, de repente, no daba la idea que ese electorado podía coger como bandera, ¿no? Verónica con nosotros ha sido congresista, ¿no? Contigo. No, Conmigo. antes, contigo, sí. Ustedes no, conmigo. Con Humala, sí. Pero la verdad que fue una buena congresista, se llevó muy bien con todos, era una persona muy amigable, muy cortés. Yo creo que el problema viene interno, no es hacia afuera, sino hacia adentro. Sí. Todos los problemas que ha tenido dentro y la división y atomización total de su sector, ¿no? Sí. Ella quedó golpeada también con la agenda de Nadine, ¿no? Sí. Pero por otro lado yo creo que hay que evaluar las candidaturas también con las nuevas posibilidades que hay hoy en día, tanto en senadores como en diputados. Y por otro lado hay estrategias partidarias que lo único que buscan es pasar la valla, por eso están yendo en alianzas, porque lamentablemente hay un sentido también crematístico en muchos partidos con los fondos que se obtienen por tener curules, ¿no? Es
$1 por cada voto que se Claro. obtenga, ¿no? Entonces, eso hace que muchos partidos lo único que estén buscando es no aspirar presidencialmente, pero sí tener cuotas en el Congreso. Nos asociamos para pasar la valla. Así es, ¿no? Porque esa misma asociación para gobernar sería impensable. Impensable, así ¿no? es. Y están por eso, pensando por en eso eso. de repente dicen, no sé, un partido que se llama liberal que quiere asociarse con el partido del señor López Chao, dicen, no, pero eso para gobernar Claro, no, no, sirve, ¿no? y por eso te digo, hay alianzas antinaturas y las ves, o sea, porque Para gobernar, pero para para go- pasar la valla... decir, están bueno, haciendo ese tipo de vamos alianzas juntos y después nos damos la mano y cada uno... Pero hace en el su partido de camino. Verónica particularmente creo que la dinámica interna es que le gane el radicalismo. Y ese radicalismo hace que sea difícil que incluso con gente del propio espectro de izquierda hay entendimientos, ¿no? Y con el mismo Alfonso López Chao, o con Coco Nieto, o con los Bermejo, o con, ¿no es cierto?, con Cerrón, o sea, ya no le permite, ¿no? Ahí eso permite y genera ruptura tras ruptura. Hay mucha experiencia de Pero romper la antes que de segunda unirse, vuelta dicta su propia lógica en esas... Esa es totalmente, esa ¿no? es otra Es elección. otra historia. Otra Es otra elección. Ese se empieza de cero Digamos, otra vez. tragan el sapo los que perdieron y dicen, Ya. ¿cómo pierdo menos? ¿Cómo hago control de daños? Y entonces, los electores también hacen eso. Claro. Hacemos eso. claro, permanentemente. Muy bien, caballeros, pues muchas gracias. Esperamos repetir esta mesa porque ha estado entretenida y... Encantado. Con nuestro candidato presidencial. durante la campaña, por lo menos una vez al mes podemos vernos y ver supuesto. cómo va progresando, si es que de progreso es que estamos hablando, cómo va evolucionando la campaña. Gracias. Muchas gracias a ti. Víctor Andrés García Belaunde, de Acción Popular, Gilbert Violeta, de Fuerza Moderna, y Juan Ceput, con placas en trámite. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y regresamos.